Continuando con esta nueva serie de videos correspondientes al manual de análisis estático y dinámico de acuerdo con la norma técnica de edificación E030 de diseño sismo resistente de Perú. En este video vamos a desarrollar los dos siguientes ítems, siendo el primero de ellos el escalamiento de fuerzas para diseño, seguido de la combinación modal de acuerdo con la E030 del 2006, siendo en esta ocasión la aplicación del ítem C del artículo 18.2. Vamos a ver en este video cómo incorporar esa combinación modal que nos sugiere la E030 en el programa ETAPS, que es el programa con el que se viene trabajando para el desarrollo de este manual. Entonces empezamos con el escalamiento de fuerzas para diseño. En cuanto al escalamiento de fuerzas para diseño, es un tema muy distinto de la verificación de desplazamientos. En el video anterior vimos cómo verificar los desplazamientos que no se excedan el límite de las derivas establecidas en la tabla 8 de nuestra norma técnica de edificación E030. Vimos en el video anterior que como nuestro edificio es netamente de concreto armado, entonces verificamos que no se exceda este límite de derivas por piso. Entonces hicimos esta operación simple para determinar nuestras derivas inelásticas y compararlo con el límite que tenemos, y también se graficó de esta manera aquí en la figura 9.5. Entonces bueno, esta verificación primeramente se hizo para el cortante estático. Esa misma verificación también lo podemos hacer para el cortante mediante la incorporación del espectro de diseño, y también vamos a encontrar obviamente valores también de repente un poco menores, digamos de esta manera. Entonces, en cuanto a bueno, una vez que ya verificamos que nuestro edificio no sobrepasa este límite que se ha establecido aquí de acuerdo con la figura 9.5, el siguiente paso en este análisis, en un análisis cualquiera que nosotros estemos desarrollando, es pasar a la fase de diseño. Hasta aquí se terminaría la fase de análisis. Aquí ya sería la fase de diseño. Entonces, cuando nosotros tengamos establecido de que vamos a hacer nuestro diseño incorporando el espectro de diseño, vamos a hacer uso del ítem C, o perdón, en este caso es el ítem D del artículo 18.2. y si ustedes se van al artículo 18.2 en nuestra E030, vemos que el artículo 18 es un artículo dedicado íntegramente al análisis dinámico. Entonces, si nosotros vemos el artículo 18.2, tenemos la letra A, el ítem B, el ítem C, y nuevamente aquí vemos que se repite el ítem C. Entonces aquí, de acuerdo con esto, también se ha cometido este error de tipeo. Entonces aquí debería ser el ítem D del artículo 18.2. En este artículo, en este ítem, nosotros encontramos los dos siguientes párrafos que me indican lo siguiente, de que para estructuras regulares el cortante calculado mediante el método dinámico, y que es en esta ocasión un cortante calculado con la incorporación del espectro de diseño, debe ser por lo menos el 80% del cortante calculado de acuerdo con el artículo 17.3. Si nosotros revisamos el artículo 17.3, vamos a ver que se trata de del cálculo del cortante estático en la base, ya que el artículo 17 en sí es un artículo dedicado íntegramente al cálculo
de las fuerzas cortantes a nivel estático. Entonces, de acuerdo con lo que me indica aquí, me dice que para estructuras regulares el cortante dinámico debe ser por lo menos el 80% del cortante estático para estructuras regulares, y para estructuras irregulares me dice que debe ser un 10% adicional. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros tenemos aquí ya descrito de una manera un poco más sencilla, y vemos que el cortante de diseño dinámico debe ser mayor o igual al 80% del cortante estático para estructuras regulares, y mayor o igual al 90% del cortante estático para estructuras o edificios irregulares. Esto que vemos aquí expresado en fórmula es lo que se ha traducido de aquí, de este párrafo. Adicionalmente, nosotros cuando hagamos esa verificación, cuando veamos en tablas la verificación de ese cortante dinámico comparándolo con el estático, no siempre vamos a tener que ese cortante dinámico sea por lo menos el 80 o el 90% del estático calculado. Entonces surge la necesidad de aplicar el segundo párrafo de este mismo ítem, ítem C del artículo 18.2, que me dice que en caso de no cumplirse con estos porcentajes mínimos, nos dice que podemos incrementar el cortante para cumplir con los mínimos señalados, y me dice también que eso se puede hacer escalando de manera proporcional. Entonces, de acuerdo con lo que estamos indicando en estos momentos, primeramente lo que hacemos es determinar, para el caso del edificio que venimos trabajando, que es este edificio de 6 niveles, que es totalmente regular tanto en planta como en altura. Entonces, como es regular, acogemos esta expresión. Entonces mi cortante de diseño dinámico para este edificio, que es un ejemplo académico nada más, debe ser igual o por lo menos 0.8 veces el cortante estático. Y si ustedes recordarán, aquí en el manual también hicimos el cálculo manual de ese cortante estático, que tendría este valor de 1113.3158 toneladas. Entonces solamente se hizo la multiplicación simple, 0.8 por 1113.3158, y obtenemos que mi cortante dinámico para efectos de diseño debe tener por lo menos este valor. Entonces, de acuerdo con esto, con este cálculo que nosotros acabamos de realizar, nosotros vamos aquí al programa y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar en esta pestaña, nos vamos a dirigir a la pestaña de tablas. En el explorador del modelo vamos a desplegar el conjunto de tablas, el tipo de tablas de análisis, resultados de la estructura, y vamos a pedirle al programa que me muestre los resultados correspondientes a las fuerzas en los pisos. Bueno, aquí ya tengo la tabla filtrada, pero lo siguiente que van a hacer es, aquí van a tener de todos los pisos, van a filtrar nada más, van a indicar que solamente se va a tratar del primer piso. Aquí en casos de carga y combinaciones vamos a buscar el caso de
del sismo en X estático y el sismo dinámico en X, el EQXX. Esto ya se definió en los videos anteriores. Y en localización vamos a pedirle al programa que me muestre solamente resultados en la base. Entonces, lo que se ha hecho en estos momentos es filtrar los datos para comparar mi cortante estático con mi cortante dinámico. Y como vemos, mi cortante de diseño dinámico debe ser por lo menos igual a 890.6526 toneladas. Y como vemos aquí en esta tabla, misma tabla que la tenemos nosotros aquí en la tabla 10.1, tiene un valor de 861.2423 toneladas, valor que es menor al que nos exige tener la norma, el ítem D del artículo 18.2, para efectos de diseño. Entonces, como vemos que 861 es menor que 890, nos vemos en la necesidad de escalar esas fuerzas. Y aquí mismo también se les ha expuesto la manera de cómo escalar, de acuerdo de que si no nuestra estructura es regular o es irregular. En este caso, como tenemos una estructura regular, tenemos que mi factor de escala para el cortante dinámico debe ser igual a 0.8 veces el coeficiente entre el cortante estático y el dinámico. Entonces, este 0.8 que nosotros vemos aquí está en concordancia con la regularidad o irregularidad del edificio. En caso de que tengamos edificios irregulares, este 0.8 se cambiaría por 0.9. Solamente sería para hacer ese cambio. Entonces, el cortante estático nosotros lo conocemos, el dinámico lo tenemos aquí, el estático también lo tenemos aquí. Entonces se hace esta pequeña operación y se obtiene que nuestro factor de escala para el cortante dinámico debe ser igual a este valor que se ha calculado. Y nosotros al multiplicar el cortante dinámico por este valor, vamos a tener la certeza entonces de que vamos a llegar a este valor del cortante dinámico de diseño, que es un valor mínimo. Entonces, esta operación, este cálculo que nosotros acabamos de hacer, este resultado, nosotros lo debemos ingresar al programa para calcular o para tener la certeza de que nuestro cortante dinámico de diseño va a tener por lo menos, va a llegar por lo menos a este valor. Entonces vamos a hacer ese proceso en estos momentos. Para eso voy a desbloquear mi modelo y en el menú Define me voy a dirigir aquí a los casos de carga. Voy a seleccionar primeramente mi caso de carga por espectro de diseño en la dirección X. Voy a modificar y aquí voy a multiplicar este valor que acabo de calcular. A ver, no me permite hacer el copiado. Voy a hacer entonces el cálculo. .8 por 1113.3158 sobre 861.2423. Obtengo este valor. Le voy a dar control C y aquí multiplico por el resto, se queda tal y como está. Acepto y veo mi factor de escala, ya que
como nuestro espectro de diseño, en nuestro espectro de diseño no se ha considerado la aceleración de la gravedad, entonces aquí nosotros veíamos, lo voy a hacer para la otra dirección, veíamos el valor de la aceleración de la gravedad en unidades de milímetros por segundo al cuadrado para convertirlo a aceleraciones. Y para llegar nosotros a este valor mínimo, vemos la necesidad de multiplicar ese cortante dinámico para ambas direcciones por este factor. Entonces hago nuevamente control C y aquí control V, multiplico y acepto para que se guarden todos esos cambios. Y nuevamente voy a correr nuevamente el análisis y vamos a ver que como mediante la incorporación de la multiplicación de este factor de escala vamos a llegar de 861.2423 toneladas a un valor mínimo para diseño de 890.6526 toneladas. Vamos a esperar un momento a que el programa culmine de realizar el análisis. Una vez que me presenta la deformada, eso quiere decir que ha culminado el análisis. Le pido al programa que me muestre una forma no deformada para que no me cargue mucho los gráficos. Y nuevamente voy aquí a pedirle al programa que me muestre los cortantes de piso. Y como podemos ver, yo tengo el sismo estático, que es el valor que ya conocemos, y ahora el sismo dinámico ya tiene el valor mínimo del 80% para estructuras regulares, que es 890.6526, y aquí tenemos también 890.6526. Entonces, una vez que hemos escalado bueno, aquí vemos el procedimiento para hacer ese escalamiento. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos escalado nuestro sismo dinámico para efectos de diseño. A partir de aquí ya nosotros podemos empezar a generar nuestras combinaciones de carga y pedirle al programa que diseñe con esas combinaciones. Entonces, esto es lo que se les ha querido indicar en cuanto a lo que corresponde al escalamiento de las fuerzas para diseño, ya que este escalamiento que nosotros estamos haciendo difiere mucho de la verificación de desplazamientos que nosotros hemos hecho. Una cosa es la verificación de desplazamientos y otra es escalar estas fuerzas, escalar el espectro de diseño para efectos de diseño. Entonces son dos cosas muy distintas que no debemos confundir. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya podemos, como les repito, empezar a generar nuestras combinaciones de carga y empezar a diseñar nuestro edificio. Entonces, bueno, hasta acá nada más ha sido esto lo correspondiente al escalamiento de las fuerzas para diseño. Y ahora vamos a ver el siguiente ítem, que corresponde a la combinación modal de acuerdo con la norma técnica de edificación E030. Bueno, el ítem C del artículo 18.2, esta vez sí es el ítem C. Si nosotros revisamos, vamos al artículo 18.2, tenemos el ítem A, B y C. Aquí en los criterios de combinación nos dice que esa respuesta máxima puede ser calculada mediante la aplicación de esta expresión: 0.25 veces esta expresión más 0.75 o el 75% esta expresión. Cada una de estas expresiones
me representa al método de combinación modal de valores absolutos y al método de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, la respuesta máxima, que en este caso se interpretaría como el cálculo de desplazamientos, cálculo de fuerzas, que en este caso sería cortantes, axiales y momentos, y demás otras solicitaciones que nosotros vamos a requerir, siempre y cuando estemos trabajando con un análisis modal de respuesta espectral. Vamos a determinarlo mediante la combinación que vemos aquí del 25% del método de las respuestas del método de suma de valores absolutos más el 75% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y adicionalmente me dice aquí la E030 que podemos utilizar una combinación cuadrática completa, un CQC, que es el que viene por defecto configurado en el programa. Si nosotros vamos aquí al programa, vamos al menú Define, Load Cases, seleccionamos cualquiera de estas dos cortantes o métodos, casos de carga dinámicos, vemos que por defecto me trae una combinación, un método de combinación modal CQC. Esto es lo que me dice aquí el programa, que podemos utilizar ese método para calcular los desplazamientos, las fuerzas y todo lo demás que vayamos a requerir. Entonces, pero en estos momentos nosotros vamos a hacer la incorporación de esta expresión aquí en el programa. Esta expresión que nosotros vemos aquí la tenemos nosotros transcrita de esta manera: el 25% de suma de valores absolutos más el 75% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aquí también nos dice que bueno, se ha escrito de que nos da como alternativa utilizar la combinación cuadrática completa CQC, que es lo que acabamos de ver. Y también nos dice que el número mínimo de modos a considerar en un análisis modal debe ser de 3. Y además, el número de modos que nosotros vayamos a considerar teniendo en cuenta este número mínimo debe ser por lo menos la sumatoria de las masas, de los porcentajes de participación de masa modal, debe ser como mínimo el 90%. De acuerdo con los videos anteriores, nosotros definimos un análisis modal por vectores Ritz, y como de acuerdo con la recomendación que tenemos de 3 modos de vibración para cada piso, y como tenemos 6 niveles, entonces se establecieron 18 modos. Y aquí puedo indicar que el número mínimo debería ser 3, pero se lo ha dejado nada más por defecto. Esto de acá ya no se lo ha cambiado. Entonces, de acuerdo con ello y con lo indicado en nuestra E030, esta sumatoria de porcentajes de participación de masa modal debe ser por lo menos el 90% de la masa total, y eso lo verificamos de la siguiente manera. Aquí en la pestaña de tablas, en el conjunto de tablas de resultados del análisis modal, voy a pedirle al programa que me muestre esta tabla de los porcentajes de participación de masa modal. Aquí, aparte de visualizar el periodo de vibración, tenemos aquí en UX y en UY tenemos los porcentajes de participación de masa
modal. En este caso el UX me está indicando de que para el primer modo de vibración tengo yo un periodo de 0.358 segundos. El movimiento para este primer modo de vibración es en la dirección X, ya que tengo el 74.71% de la masa total del edificio que está participando en este modo. Y aquí tenemos la sumatoria para para este primer modo. Para el segundo modo tenemos un periodo, el mismo periodo, ya que como el edificio va a tener la misma rigidez en ambas direcciones, entonces tenemos también los mismos periodos fundamentales. En esta ocasión me dice que me está dando un porcentaje de 74.71% de la masa total del edificio en la dirección Y, lo cual me está indicando de que para el segundo modo de vibración el edificio va a tener una traslación en la dirección Y. Para el primer modo tiene una traslación en la dirección X. Y aquí vemos también en estas dos columnas las sumatorias que se van acumulando para cada dirección de análisis. Nosotros, como podemos ver aquí, vamos a buscar hasta qué número de modo obtenemos nosotros este 90%. Debemos llegar por lo menos a un 0.9 y vemos que para ambas direcciones nos basta nada más con 5 modos de vibración para cumplir con este requisito del 90%. Entonces, bueno, aquí continuando un poco con lo que corresponde al análisis modal, vemos que para el tercer modo de vibración tenemos 0% en ambas direcciones, lo cual nos es un indicativo de que si desplazamos esta tabla a las rotaciones, aquí vemos que para el tercer modo precisamente tenemos rotación. Entonces, tanto en tablas como de manera gráfica, yo aquí le puedo pedir al programa que me muestre las deformadas para cada modo. Por ejemplo, para el primer modo, como pueden ver ustedes, voy a pedirle que me haga una animación del movimiento. Como pueden ver ustedes, el primer modo tiene un porcentaje de participación de masa modal del 74.71% en la dirección X, y eso es lo que está haciendo el edificio. Se está moviendo en la dirección X. Para la otra dirección tenemos un movimiento en la dirección Y. Vamos a comprobarlo. Le voy a pedir al programa que, aunque bueno, ya me generó la animación, y como pueden ver ustedes, me está generando, o sea, el edificio se está moviendo en la dirección Y. Entonces, tanto de manera en tablas como de manera gráfica, nosotros podemos ir comprobando el análisis modal que el programa ha calculado. Para el tercer modo, como podemos ver, se trata de un modo rotacional. El primer modo rotacional, vamos a corroborarlo. Hago el cambio. Aquí veo que me indica que es el tercer modo, y como pueden ver ustedes, el edificio para su tercer modo de vibración está rotando. Bueno, eso fue una parte de lo que corresponde al análisis modal. Entonces, ahora vamos a ver
los pasos que debemos seguir para incorporar esta combinación modal en el programa ETABS. Lo primero que vamos a hacer entonces, bueno, aquí lo tenemos descrito en 3 simples pasos, siendo el primero de ellos que me dice que debo generar casos de carga por espectro de respuesta, response spectrum, configurando al método de combinación modal de suma de los valores absolutos. Aquí vemos dos capturas correspondientes, uno para la dirección X y otro para la dirección Y, este para X y el otro para Y. Y aquí en combinación modal nos indica que debemos cambiar de CQC a una combinación de valores absolutos. El resto se queda tal y como hemos configurado en los videos anteriores. Entonces vamos a hacer eso, aunque aquí creo que ya lo tengo configurado, pero voy a proceder a borrar esos casos para generarlos desde cero. Me dirijo aquí a combinaciones, a casos de carga. Voy a borrar estos casos y voy a borrar también estas dos combinaciones. Entonces, bueno, esta es nada más una manera de hacerlo. Con esto no estoy indicando de que es la única forma de incorporar esta expresión al programa ETABS. Existe unas dos formas más, pero en este manual se les está indicando de la manera como se les va a hacer a continuación. Vamos al menú Define, Load Cases. Aquí, tal y como me dice el paso 1, voy a generar un caso de carga adicional. Bueno, voy a adicionar nuevo caso y voy a configurarlo de la misma manera como lo tengo aquí. Le voy a colocar como nombre apps X y apps Y para que me defina las direcciones. En tipo de carga, response spectrum, vamos a adicionar carga, esa aceleración en la dirección X, norma técnica de edificación E030 del 2006, el factor de escala es el de la gravedad, y aquí cambiamos a absolute. Aquí también es una combinación direccional absoluta, ya que nuestra norma técnica de edificación solamente nos permite hacer el análisis 100% en X y 0% en Y, y 100% en Y y 0% en X. Entonces, de acuerdo con esto, la combinación direccional que corresponde utilizar es del tipo absoluto. Aquí también vamos a incorporar el 5% de excentricidad para los diafragmas y OK. Voy a adicionar una copia de este, nada más cambio la dirección. Aquí también le indico al programa que la dirección es en la dirección Y, U2. El resto de datos dejamos tal y como está, y ya tenemos configurados nuestros casos de carga con el método de combinación modal de suma de valores absolutos. Lo segundo me dice que debo generar otros dos casos de carga del mismo tipo, del tipo response spectrum, esta vez configurando al método de combinación modal siendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces el resto va a ser idéntico, lo único que vamos a hacer es cambiar la combinación modal. Voy a generar una copia de este, le voy a llamar SRSS en la dirección X, que quede de la misma manera como lo tengo aquí en la figura 11.2. El análisis es en la dirección X, la aplicación es en la dirección X. Aquí cambiamos a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, el resto se queda tal y como está. OK. Apps Y,
adicionamos una copia, srss en la dirección y, la dirección de aplicación es en y, desplegamos y es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y aceptamos, y nuevamente aceptamos para guardar esos cambios. Ahora me dice que mediante combinaciones de carga genere estas dos combinaciones con estos nombres, EQXX E030 y EQYY 030. Esto para especificar de que es una combinación que se ha generado con la aplicación de esta expresión. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos al menú Define, Load Combinations y adicionamos una nueva copia y tipeamos EQXX E030 E030 y busco mis combinaciones modales que he generado en los casos de carga, y esta vez le afecto por los coeficientes que yo tengo aquí, 0.25 más 0.75. Eso es lo que se tiene acá. Entonces tengo 0.25 valores absolutos más 0.75 raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto para la dirección X. Y para la dirección Y tengo 25% suma de valores absolutos en Y más el 75% de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados también en Y. Entonces aquí aplicamos el factor que le corresponde. Ok, voy a adicionar una copia de esta combinación ya creada, solamente para cambiar las direcciones. Aquí sería EQYY E030 y aceptamos todos los cambios generados, y de esta manera hemos incorporado esta combinación modal de acuerdo con la recomendación del ítem C del artículo 18.2. Si ustedes verifican desplazamientos, van a encontrar, o no pueden ser solamente desplazamientos, sino pueden ser fuerzas, van a encontrar valores ligeramente menores a los que se encuentran con un análisis dinámico aplicando la combinación cuadrática completa. Eso ya queda para ustedes a que le den una revisada a los resultados que se obtienen, ya sea con el método de la E030 o con la misma recomendación que nos da la E030 de utilizar la combinación cuadrática completa, CQC. Bueno, ya tengo ejecutado el análisis. Y bueno, esto fue lo que se les quiso indicar en estos dos ítems correspondientes a este video, y en un siguiente video se les va a exponer el cálculo del periodo fundamental con la aplicación explícita de la fórmula indicada en el ítem B del artículo 17.2. Si nosotros vamos al artículo 17.2, tenemos dos alternativas para determinar el periodo fundamental, siendo el primero de ellos con la aplicación directa de esta fórmula, cuyo factor C sub t depende del sistema que nosotros estemos utilizando, o también utilizando un procedimiento un poco más preciso basado en los desplazamientos mediante la aplicación
de esta fórmula, misma fórmula que nosotros lo tenemos aquí transcrito. Entonces en el siguiente video vamos a desarrollar por completo este ítem B. Vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver que se llega a los mismos resultados de los que calcula el programa. Entonces tanto de manera manual como con el programa vamos viendo de que si es que hacemos las cosas bien, vamos a llegar a los mismos resultados. No tenemos por qué, o no se tiene por qué tener resultados distintos tanto de manera manual como con el programa. Entonces nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.